solamente proyectos residenciales y comerciales, nada más. Es lo que te dice esa resolución. Entonces, la reunión que estamos teniendo ahora va a ser exclusivamente en base al Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Sí, ¿pueden ver la pantalla? No, No, se ve, profesor. no se ve. No, profesor. ¿Me avisan? Ya, profe, ahí Ahora se ve, sí, profesor. tranquilo. Ya. Nosotros vamos a aprender la M040 del Reglamento Nacional de Edificaciones. ¿Ya? Pero existen dos normativas que también hablan sobre ventilación y ductos de evacuación. ¿Y cuáles son esos? La NTP 111.022, que es ventilación, y la NTP 111.023, que habla sobre ductos de evacuación. Tenemos esas normativas. El Reglamento Nacional de Edificaciones, dentro de su contenido, habla sobre ventilación y ducto de evacuación. Eso para que ustedes sepan el contenido que habla el Reglamento Nacional de Edificaciones en esa sección mecánica. ¿Ya? ¿Y por qué lo menciona ahora? Si bien es cierto, nosotros estamos aprendiendo, al menos para la fase examen competencia técnica, que te debe venir justamente en base a esas normativas, lo estamos estudiando. Estas dos normativas, ¿ya? Se les va a compartir a ustedes al interno en el grupo donde se mandó el link, para que también lo estudien. Y cuando lo repasen, se van a dar cuenta que la 022 solamente tendrá una modificación del 5 al 8% de lo que está en la M040. De igual manera, en ductos de evacuación va de la mano. Acá posiblemente habrá variado un 10%. O sea, la M040 está cubriendo casi todo el 100%, repito, casi todo el 100% de esas dos otras normas. ¿Y por qué más es importante aprender bajo el Reglamento Nacional de Edificaciones? Porque cuando nosotros empezamos a trabajar en base a la NTP 111.011, lo voy a proyectar acá, esto es la NTP 111.011. ¿Y qué te menciona en el capítulo 20? Te dice, ventilaciones de los artefactos a gas. En el 20.3 te dice, de acuerdo al tipo de artefacto, se deberán tomar en cuenta para la ventilación y la evacuación de los productos de combustión las indicaciones contenidas en los documentos emitidos por la autoridad competente y luego lleva un símbolo 3 en la parte superior. Eso tiene un significado que está acá abajo. ¿Qué dice? El 3 significa, al momento de la aprobación de esta norma, la 111.011, existe el documento, la M040 del Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias. En otras palabras, la 111.011 te deriva que para ventilación y ducto de evacuación lo trabajes en base a la M040. Los que estén trabajando en el FICE, ya por ejemplo, y han tenido acceso al convenio que tiene el MINEN, tanto con las concesiones y con las empresas instaladoras, dentro de su convenio, en el capítulo que habla sobre ventilación, también te menciona, para efectos de ventilación, trabajar con la M040. O sea, todo te piden en base a la M040. ¿Y por qué? Porque justamente su contenido es más estricto a comparación de la 022 y 023. Y el reglamento de distribución de redes, el decreto supremo 042-99, hay un artículo que te menciona que cuando existen, digamos, algunas discrepancias o similitudes en temas, se debe considerar el quien brinda mayor seguridad. ¿Y quién brinda mayor seguridad? El que te está exigiendo un poco más
para efectos de requisitos. Con eso vamos a dar inicio. Vamos a dividirlo en tres estructuras: definiciones, ventilación y ductos de evacuación. Todo esto es lo que encontramos en el AM040. Nosotros vamos a hacer un resumen de los puntos más esenciales del AM040. ¿Por qué? Porque el AM040 es el que estoy proyectando acá, son 100 hojas promedio. Pero de estas 100 hojas, ya solamente hay algunas partes, conocimiento técnico, que como mínimo el postulante debe adquirir. Lo demás, creo que ya por deducción tú lo puedes sacar o incluso recordar. Pero las palabras tácticas, por decirlo así, es lo que nosotros vamos a proyectar hoy día. Y es como mínimo lo que ustedes deberían aprender el día de hoy en este resumen. Empecemos. Aire circulante es el aire de enfriamiento, calefacción o ventilación distribuido en el espacio habitable de una edificación. Aire de combustión, aire necesario para llevar a cabo la combustión completa del gas en el quemador de un artefacto. Aire de dilución, aire que ingresa al cortatiro de un artefacto, mezclándose con los productos de la combustión del gas o aire necesario para diluir hasta niveles seguros la concentración de los productos de la combustión. Aire de renovación, aire necesario para reponer el aire consumido por la combustión del gas de un artefacto instalado en un ambiente interior de una edificación. Hasta acá, creo que cuando le puedan venir preguntas en su examen de competencia, ¿qué significa aire de combustión, de dilución o de renovación? Su propio nombre ya te da la respuesta. Aire de renovación, su mismo nombre lo dice. ¿Qué es renovar? ¿Y qué renueva? Cuando se empiece a dar la combustión, el fuego. Eder, un momento. El señor Martín Rodríguez está compartiendo. ¿Por qué está haciendo eso el señor? ¿Dónde está? Señor Martín. Ya no está apareciendo tu pantalla, Eder. Martín Rodríguez. Bueno, lo voy a sacar del... Ya, listo. Puedes continuar, Eder. Ya está. Ya, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Sí, confirmado. A ver, ¿qué estoy proyectando ahora para tener la misma El pantalla? PowerPoint. Señores, eviten, por favor, hacer algo que no está permitido, por favor. Lo único que pueden hacer es prender su audio cuando el profesor Eder les admita, ¿sí? Si el señor Eder no les pide que hablen, por favor, señores, tengan sus micrófonos apagados, todos, ¿sí? Y no estén compartiendo ni nada por el estilo. Ustedes no tienen por qué compartir pantalla, solo el señor Eder, por favor. Evitemos problemas, ¿sí? Gracias. Listo, continuemos. Ingeniero, ¿se escucha? ¿No se escucha? A ver, señores, por favor, ¿me confirman si me escuchan y pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Sí, profesor. Confirmado, confirmado. Sube la pantalla. Confirmado, ingeniero, sí se puede ver bien. Gracias. Pero si se Gracias. ve, Listo. si te escucha. Vamos a continuar. Muchas gracias. Bueno, repetía. Creo que su mismo nombre ya da la respuesta. Por ejemplo, si ustedes le vienen la pregunta, ¿qué significa aire de renovación? Su propio nombre ya te está dando la respuesta. Es el aire que va a renovar el aire que se ha perdido. ¿Y cómo se pierde? Si ustedes empiezan a prender su hornilla de su cocina, sale la flama. Esa flama, para que se mantenga ahí, es porque existe oxígeno. Pero ese oxígeno se va quemando. Entonces, si no hay un aire que ingresa a renovar ese oxígeno que se va quemando, en cualquier momento eso se apaga. Entonces, el aire de renovación es justamente para renovar ese aire que se está perdiendo. Aire de dilución, de la misma manera, así como aire de combustión. Ambiente exterior o exterior. Para el caso de esta norma, un ambiente exterior o al exterior se entenderá que se refiere al exterior mismo, a un ambiente abierto al exterior o a un patio de ventilación. Repito,
Exterior puede ser en tres casos: como exterior mismo, como un ambiente abierto al exterior y como patio de ventilación. Eso lo vamos a explicar en breve cada uno su significado. Pero recuerden, son sinónimos exterior, ambiente exterior o patio de ventilación. Todo eso pueden llevar el nombre exterior. ¿Qué significa ambiente abierto al exterior? Que hemos dicho que también puede llamarse exterior siempre y cuando cumpla estos requisitos. Para efectos de la presente norma, es el espacio o ambiente de una edificación que tiene un acceso desde la atmósfera exterior a través de un vano vacío que debe estar permanentemente libre. En otras palabras, un ambiente abierto al exterior es el cual se tiene un vano que da al exterior. Ese vano puede ubicarse de dos maneras, o en la pared o en el techo. Solamente existen esos dos casos para que se llame ambiente abierto hacia el exterior. Si el vano está en la pared, debe cumplir tres condiciones: que el hueco libre debe ser el 40% como mínimo de la pared que da al exterior. Ese 40% debe ser como mínimo 2 metros cuadrados. Y el borde superior del vano, que está en la pared, respecto al techo, máximo se puede alejar 50 centímetros. Si se cumple todos esos requisitos, entonces podemos decir que ese ambiente, mediante ese vano que da a la calle, ese ambiente interior lleva el nombre ambiente abierto hacia el exterior. Y si el vano se ubica en el techo, son dos requisitos: que represente el 40% del área techada y que ese 40% como mínimo sea 2 metros cuadrados. Artefacto de gas tipo A. Es el artefacto diseñado para ser usado sin conexión a un conducto de evacuación de los productos de combustión. Artefacto de gas tipo B. Es el artefacto diseñado para que éste sí lleve un ducto de evacuación. Repito, artefacto tipo A no lleva ducto de evacuación. Artefacto tipo B sí lleva ducto de evacuación. Un dato adicional: el artefacto tipo B, para su funcionamiento, utiliza el aire del interior. En otras palabras, el artefacto tipo B utiliza el aire del ambiente interior donde se encuentra el artefacto. Dentro del artefacto tipo B tenemos dos tipos: tipo B1 y tipo B2. ¿Y qué significa B1? Es un artefacto que lleva ducto mediante tiro natural. Y un artefacto tipo B2 es un artefacto que lleva ducto mediante un tiro mecánico. Tenemos un tercer tipo: artefactos tipo C. Estos artefactos también llevan ducto. La única diferencia con respecto al tipo B es que son sellados herméticamente y a la vez estos ductos, artefactos tipo C, para su funcionamiento no utilizan el aire del ambiente interior, no lo utilizan. Utilizan el aire del exterior para su funcionamiento. Chimenea. Uno o más vías de pasajes verticales o casi vertical para transportar gases de combustión o de venteo hacia la atmósfera exterior. Cortatiro. Mecanismo instalado en el circuito para la evacuación de los productos de la combustión de un artefacto con el propósito de reducir la influencia del tiro o del tiro revertido, que también es conocido como reflujo. Defecto de tiro. Presión de tiro insuficiente en un sistema de evacuación que hace que ésta sea incorrecta y que parte de los productos de la combustión invadan el ambiente donde se encuentra ubicado el artefacto. Entidad competente. Es el ente gubernamental responsable de verificar la correcta aplicación de cualquier parte de una norma técnica de edificación. Espacio confinado y espacio no confinado. Esas palabras ustedes lo van a ver y creo que si están haciendo renovación de carnet, lo deben dominar estos términos. ¿Qué significa espacio confinado? Es cuando la relación volumen entre potencia te sale menor a 4.8 metros cúbicos por kilowatt.
Y un espacio no confinado es el ambiente interior donde la relación volumen entre potencia es mayor o igual a 4.8 metros cúbicos por kilo. Vamos a hacer un ejemplo sencillo para que quizás hay algunos que recién están optando por primera vez en Internet. Es sencillo. Digamos que esto es una vista de planta de un ambiente cocina. ¿Ya? ¿Y cómo es esas definiciones? Para eso, tú tienes que agarrar tu wincha y vas a medir sus dimensiones para sacar el área. Largo, ancho. En la práctica sabemos que la altura de nuestras casas del piso al techo tienen un promedio de 2,50 metros aprox. Entonces, digamos que de ancho mi cocina de sus casas, como ejemplo, que sea 3.5 metros. Y de largo que tenga 4 metros. Dentro de su ambiente cocina tienen su cocina, digámoslo que sean ahí de 4 hornillas. Miren la ficha técnica del artefacto o miran la placa de la cocina y esa cocina va a tener una potencia, pongámosle de 13 kilowatts. Entonces, ¿cómo es saber si es confinado o no confinado? Es fácil. Lo primero que deben calcular es el volumen. ¿Y cómo calculan volumen? Multiplican las dimensiones por la altura. En otras palabras, 4 por 3.5 por 2.5. Y eso nos está dando 35 metros cúbicos. Hasta ahí, espero que no exista dudas. El siguiente paso es saber la potencia. Miren el ambiente que están evaluando y solamente hay un artefacto. Entonces, ¿cuánto es la potencia total en ese ambiente a evaluar? 13 kilowatts. La relación viene a ser volumen entre potencia. Dividan 35 metros cúbicos entre 13 kilowatts. Y eso le está dando 2.69 metros cúbicos por kilowatt. Este es el resultado que nos salió. La relación 2.69 metros cúbicos por kilowatt. Y según la definición, ¿qué sería? ¿Confinado o no confinado? Confinado. Confinado. Ambiente confinado. Y cuando nos sale un ambiente confinado, nosotros, ¿qué nos quiere decir? Hay que ¿O qué poner le rejilla, dicen? profesor. ¿Qué le dicen a su cliente? Vamos a tener que darle ventilación mediante rejillas. Entonces van a usar rejillas para darle ventilación. Así de sencillo. Si le sale ambiente confinado, tienen que usar las rejillas para darle ventilación. ¿Y qué hubiera pasado si les hubiera salido ambiente no confinado? ¿Cuál es el requisito para que salga no confinado? Mayor a 4,8 metros cúbicos por kilowatts. Mayor o igual a 4.8 metros cúbicos por kilowatt. Si el ambiente te sale no confinado, ahí quedó todo. No necesitas darle ventilación adicional. Su cliente ya no le tocas ni su puerta ni sus paredes para que lo rompas. Así como está, queda. Listo. Hasta acá, ¿alguna consulta? No, ninguna. Siga, sigamos. Hogar. Cámara de combustión donde se quema el combustible con el oxígeno del aire con el propósito de producir calefacción u otra forma de energía. Material no combustible, su mismo nombre lo dice. Para los fines de esta norma, es el material no combustible, significa que es aquel material que no puede arder ni encenderse. Patio de ventilación. Esta es una pregunta muy importante
y esto si ustedes lo saben utilizar, ya saben, digamos, ahorrarse el tema de los tamaños de las rejillas. Y ahorita les explico por qué. Patio de ventilación. Para efectos de esta norma, un patio de ventilación es aquel ambiente exterior situado dentro del volumen de la edificación y en comunicación directa con el aire en su parte superior. Lo que nosotros conocemos como tragaluz, ¿ya? El término correcto en base a la M040 es patio de ventilación, pero se va a llamar así siempre y cuando cumpla con estos requisitos, si es unifamiliar o es multifamiliar. Si el tragaluz en un proyecto unifamiliar tiene como lado mínimo 2 metros y como área mínima 4 metros cuadrados, ese tragaluz unifamiliar lleva el nombre de patio de ventilación. Y si lleva el nombre de patio de ventilación, ¿cuál era su sinónimo? ¿Se acuerdan? Exterior. Exterior, correcto. Patio de ventilación, su sinónimo es exterior. Y si fuese un multifamiliar y tenemos un tragaluz, si el tragaluz tiene mínimo 2 metros 2 de lado y un área mínima de 4.84 metros cuadrados. A ver, señores, el audio, por favor. Tengan cuidado con el audio. Sí, Ormeño. Listo. Pues, cosas decían. A ver, Ah, señores, el audio, por favor. Consultoría, apagar el audio. Repito, si el tragaluz en un proyecto multifamiliar tuviera como lado mínimo 2.2 metros y un área mínimo de 4.84 metros cuadrados, ese tragaluz lleva el nombre de patio de ventilación multifamiliar y al ser un patio de ventilación también es exterior. Esos son los requisitos que ustedes deben aprender. Por lo general siempre se toma como pregunta de examen o es unifamiliar o multifamiliar sus lados y sus áreas. Así que obligación aprenderse esto. Productos de la combustión. Su mismo nombre también te da la idea de esa respuesta. Son los constituyentes resultantes de la combustión de un combustible con el oxígeno del aire. Reflujo. Es el efecto en el cual parte de los productos de combustión, en vez que salgan al exterior, ingresan al interior donde se encuentra el artefacto. Este fenómeno puede ser momentáneo o continuo. Regulador de tiro barométrico. Es un dispositivo regulador de tiro adosado a la chimenea, al conector de venteo o múltiple de distribución de los gases de chimenea para proteger al equipo de combustión a través del control de tiro de esta. Sistema de evacuación. Conducto continuo que se extiende desde el cortatiro de un artefacto a gas hasta la atmósfera exterior, con el propósito de desalojar los productos de la combustión. Sistema de evacuación de tiro natural. Sistema de evacuación diseñado para conducir los productos de la combustión generados espontáneamente por la diferencia de temperatura entre los productos de la combustión del gas y la atmósfera exterior. En otras palabras, cuando nosotros hablemos de ducto de evacuación por tiro natural, quiere decir que los gases de combustión van a salir a través de ese ducto sin necesitar un impulso mecánico. O sea, solamente con la emisión de esos gases
van a salir por diferencia de presiones por las temperaturas, tanto de esa combustión con el exterior, y van a salir por sí solas. Ese es el tiro natural. En cambio, el tiro mecánico es un sistema diseñado para conducir los productos de la combustión del gas por medios mecánicos, los cuales pueden ser de tiro inducido o de tiro forzado. ¿Qué quiere decir eso? Interiormente, ese ducto por tiro mecánico va a tener un ventilador que les va a dar ese impulso adicional para expulsar esos gases. Sistema de evacuación de tiro inducido. Sistema de tiro mecánico que emplea un ventilador u otro medio mecánico para inducir una corriente. Este medio mecánico se ubica próximo a la atmósfera exterior, o sea, al extremo, por el sombrerete, por esos lados. Sistema de evacuación de tiro forzado. Sistema de evacuación de tiro mecánico que emplea un ventilador u otro medio mecánico para forzar una corriente. Este medio mecánico se ubica próximo a la zona de generación de los productos de la combustión, por el collarín. Sombrerete o deflector son sinónimos. ¿Y qué significa? Es la parte final del ducto de evacuación. Tiro. Cuando nosotros escuchemos la palabra tiro en términos del Reglamento Nacional de Edificaciones, significa el flujo de gases a través de un conducto o un sistema de evacuación, causado por un diferencial de presiones. Puede ser tiro mecánico o tiro natural. Listo, señores. Esas definiciones que nosotros hemos proyectado es lo que considero ya las más difíciles de aprender. Existen más definiciones. Por ejemplo, si ustedes se ponen a repasar la M040, ya existen más definiciones de lo que he proyectado. Pero esas otras que no los he considerado acá son fáciles de interpretarlo. Entonces sería muy redundante tocarlo acá. Solamente estamos entrando a las partes más críticas, que es lo que ustedes deberían conocer como mínimo y entenderlo, claro está. Vamos a pasar al siguiente punto, que es ventilación. Si nosotros estamos tocando como ventilación, ¿cuál norma técnica peruana también habla sobre ventilación? 111.022. La NTP 111.022, correcto. Correcto. Empecemos. Ventilación. Los artefactos de gas tipo B. ¿Qué significaba tipo B? Tienen ducto de evacuación. Tienen ducto de evacuación, perfecto. Instalados en ambientes interiores o los sistemas para la evacuación de los productos de combustión a los cuales están asociados, deberán disponer de cortatiro o de reguladores barométricos de tiro, de manera que se prevenga la generación de diferenciales de presión entre estos elementos y las corrientes de suministro de aire de combustión. Requerimientos mínimos adicionales de aire y o aberturas permanentes para ventilación. Edificaciones nuevas. ¿Qué te dice la normativa cuando son proyectos nuevos? Se debe instalar 2 aberturas permanentes, ambas con un área mínimo de 280 centímetros cuadrados cada uno. Esa abertura permanente, su lado mínimo, tiene que ser 8 centímetros como mínimo. Y esas aberturas que están arriba y abajo, o superior o inferior, como nosotros conocemos, no se deben alejar del techo y del piso más de 30 centímetros. Y como punto adicional, estas aberturas está prohibido que atraviesen estructuras. En otras palabras, lo que quiero decirles es lo siguiente.
Estamos viendo el interior de un ambiente, digamos que sea una cocina, un ambiente cocina. Yo por acá tengo mi artefacto cocina. Ya tengo mi cocina en ese lado. ¿Qué te dice la normativa en base a edificaciones nuevas? Que tú ya debes considerar las aberturas permanentes. Uno arriba y uno abajo. ¿Qué más? Te dice el lado mínimo, cualquier lado de esa abertura permanente, ¿cuánto es como mínimo? 30 centímetros. Falso. 8 centímetros. 8 centímetros. 8 centímetros es el lado mínimo. ¿Ya? Ahora, respecto al techo y respecto al piso, ¿cuánto es como máximo que se deben alejar? 30. 30. Máximo 30 centímetros. Es el resumen que ustedes deben saber en tema de ventilaciones. ¿Qué otro dato más? ¿Cuánto es el área mínima según edificaciones nuevas? 280 centímetros cuadrados. 280 centímetros cuadrados. Ojo, esto todavía está tentativo porque va a depender de los otros métodos de ventilación. Pero esto es lo que ustedes deben saber de edificaciones nuevas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Listo. Sí, profesor. Esto puede ser una cocina, puede ser una lavandería, puede ser una azotea. Es el ambiente donde encontramos un artefacto a gas, ¿ya? Y se cumplen esos requisitos para todos esos ambientes. Ahora, la M040, así como también la NTP 111.022, te dice que existen 4 métodos para ventilar espacios confinados. Repito, existen 4 métodos para ventilar espacios confinados. ¿Cuáles son? Comunicación con otros ambientes dentro de la misma edificación, comunicación directa con el exterior, método combinado, métodos alternativos para la ventilación de espacios confinados. Para tu examen de competencia técnica, esa es la respuesta, son 4. Pero cuando ya estés trabajando de estas 4, tú solamente puedes usar 3. Método combinado, las concesiones lo tienen prohibido. De esas 3, que son comunicación con otros ambientes, comunicación con el exterior y métodos alternativos, los más usados son comunicación con otros ambientes y comunicación directo al exterior. Comunicación con otros ambientes dentro de la misma edificación. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando, digamos, ustedes están haciendo su cálculo del ambiente y te salió ambiente confinado. La cocina te salió ambiente confinado. Pero la arquitectura, el plano arquitectónico de esa casa, te das con la sorpresa de que si tú querías colocar la rejilla apuntando al exterior, a la derecha, a la izquierda y en la parte posterior de ese ambiente cocina, no tienes acceso al exterior, colinda con el vecino. No te da espacio para apuntar al exterior. Entonces, ¿dónde colocas la rejilla? No lo puedes apuntar al exterior. ¿Qué te queda como opción? Apuntar la rejilla a otro ambiente de tu edificación. Ese es este método. Comunicación con otros ambientes dentro de la misma edificación. Y bajo ese método hay 2 escenarios. Que comuniques de un ambiente interior a otro ambiente interior cuando están en el mismo piso. Y el otro escenario es cuando comunicas de un interior a otro interior en diferentes pisos. Solamente existen 2 escenarios. Vamos a aprender el primer escenario, de interior a interior en el mismo piso. ¿Y cómo se calcula eso?
se debe proveer 2 aberturas, arriba y abajo. Cada una con un área libre mínimo al multiplicar 22 centímetros cuadrados por cada kilowatt de potencia. Y el área mínima que te debe salir y respetarse es 645 centímetros cuadrados. ¿Cómo es esto? En un ejemplo, es sencillo. Vamos a borrarlo. Ya, por ejemplo, en este dibujo, yo les estoy mostrando un ambiente cocina. Hay una pared con una puerta instalada y si yo abro la puerta tengo otro ambiente. Yo ya les dije que para este caso no puedo colocar las rejillas apuntando al exterior porque me es complicado, no tengo espacio. Entonces, ¿qué te queda? Ubicar las aberturas permanentes apuntando al otro ambiente interior y como está en el mismo piso, es el primer escenario. Yo ya sé que son 2. ¿Sabes el área? Todavía, eso tenemos que calcularlo. ¿Y cómo calculas esa área? ¿Cuánto era el factor a multiplicar si yo aplico este método para este escenario? Factor 22. 22 centímetros cuadrados. 22 centímetros Kilowatt. cuadrados por la Cada potencia del kilowatt. ambiente, que sería 10. ¿Cuánto está saliendo? 220 centímetros cuadrados. Ese es el área teórico al hacer la multiplicación con el factor 22. Pero ¿qué te dice ese método? A la vez, asegúrame que como mínimo tengas 645 centímetros cuadrados. Entonces, el área mínima por ese método te pide 645 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es el análisis que tú tienes que hacer? Comparas. Te salió 220 y te pide mínimo 645. Entre esas dos siempre te quedas con el mayor. ¿Con quién te quedas? 645 centímetros Son cuadrados. 645. Con 645 centímetros cuadrados. Entonces, esta abertura permanente debería ser como mínimo de 645 centímetros cuadrados cada uno. Pero ojo, eso es abertura permanente. En otras palabras, un hueco arriba y un hueco abajo. Pero en la práctica eso no va a quedar hueco. Le tenemos que colocar rejilla. Y si colocamos rejilla, esa rejilla ocupa un volumen. Si yo coloco la rejilla arriba y abajo, seguiré teniendo 645, o tendré más o tendré menos. Menos. Voy a Menos. tener menos. Entonces, si yo le compro una rejilla y lo instalo y me queda menos de 645, estoy incumpliendo la normativa. En otras palabras, ¿qué debo hacer? Tienes que hacerlo un poco más grande para que cuando le instales la rejilla, le debe quedar como mínimo 645. ¿Y cuál es el artificio que nosotros usamos para esos casos? Con rejilla, asuma dividirlo, 645 centímetros cuadrados, entre 0.6. ¿Por qué? Porque la normativa te dice, si te parece tedioso calcular o hacer ese cálculo, asume que solamente te sirve el 60% de la rejilla. Hacen eso
¿Y cuánto les está saliendo? 645 entre 0.6. Una rejilla, un área mínima de 1075 centímetros cuadrados. En otras palabras, eso es lo que ustedes necesitan de esta manera. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? En la práctica, si tú utilizas el método de interior a interior, ya de por sí sabes que la rejilla que te va a salir es una rejilla grande. Eso te vas a dar cuenta cuando ya estés trabajando. Y si aplicas el método de interior a exterior, te va a salir una rejilla pequeña. Comparamos cuál es más rápido, más barato, más eficaz. Que tu primera opción sea de interior a exterior. ¿Por qué? Porque te va a salir una rejilla pequeña. A tu trabajador, a tu ayudante le vas a decir que rompa la pared de un área pequeña. Lo va a acabar más rápido. La rejilla, al ser pequeña, el material también te va a salir más barato. La instalación, de igual manera. En cambio, si te sale una rejilla grande, vas a tener que demoler más, comprar una rejilla más cara, la instalación demora más. Tu primera opción, si es que te sale ambiente confinado, utiliza el método de interior-exterior, que es lo que vamos a aprender en breve. Hasta acá, señores, ¿alguna consulta? Repito, ¿alguna consulta hasta acá? Ninguna. Sigamos. Profe, una pregunta. Sí. Pasa usted no le da el confinamiento, ¿verdad? De la cocina a la sala ya le tocaría poner otra rejilla más a la puerta de que confine hacia el exterior también, ¿cierto? Buena pregunta, buena pregunta. Lo que hemos calculado acá solamente es el área de estas rejillas. Solamente hemos calculado esto de acá y esto de acá. Ahí no acaba el análisis si es confinado o no. ¿Por qué? Yo al aplicar ese método, lo que hice es unir este ambiente más este otro ambiente que está a la espalda. A través de esas rejillas instaladas he unido este ambiente cocina con el área del ambiente que está al costado. Al unirlo voy a tener un volumen más grande. Hacen nuevamente el cálculo. Sacan el volumen nuevo, lo dividen entre la potencia, en este caso 10 kilowatts, y si ese resultado te sale ahora sí no confinado, ahí quedó todo. Pero si ese nuevo volumen aún así lo divides entre la potencia y te vuelve a salir confinado, tienes que colocar rejillas. Esas rejillas lo vas a colocar en ese ambiente nuevo y si existe exterior, creo que ya todos sabemos que deberías escoger la rejilla que apunta al exterior porque te va a salir una rejilla pequeña. Sí, hasta ahí respondí la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Listo. Sigamos. Eso fue el primer escenario, de interior a interior en el mismo piso, de interior a interior en diferentes pisos. Lo único que cambia es que ya no es el factor 22, el factor ahora es 44, es lo único que cambia. En la imagen que ustedes están viendo, por ejemplo, es una rejilla grande, de 30 centímetros por 48 centímetros aprox. ¿Y cuánto es el área de ventilación que me está saliendo? El proveedor ya lo dispone. Ha hecho su cálculo el proveedor y el proveedor te asegura que esta rejilla, si tú compras esa rejilla, es mínimo 755. Área mínima que te piden si utilizas el método interior-interior en el mismo piso. ¿Cuánto era el área mínimo? No.
645. 645 centímetros cuadrados. 645 centímetros cuadrados. El proveedor me está asegurando 755. ¿Gané? Claro que sí. Pasemos al otro método. Comunicación directa con el exterior. Este es el método que ustedes deberían priorizar si es que les sale un ambiente confinado. Ni se les ocurre empezar interior a interior porque le va a salir una rejilla grande. Tienen que buscar primero este método, que es la más barata, la más rápida, la más eficaz. Este método de ventilación puede ser aplicado utilizando una o dos aberturas permanentes que comuniquen el espacio no confinado con el exterior. Comunicación con el exterior a través de dos aberturas. ¿Por qué lo menciona? Porque este método, la normativa te dice que puedes emplearlo mediante dos aberturas y también lo puedes emplear mediante una abertura. Pero ojo, eso te dice la normativa. A nivel examen de competencia te puede servir. A nivel de trabajo, ni se les ocurra hacer una ventilación mediante una rejilla. Te lo observa la concesión. Obligatorio, dos aberturas. Se utilizan dos aberturas permanentes, una superior y una inferior, cada una con un área libre obtenida de multiplicar 6 centímetros cuadrados por cada kilowatt. Acá bajó el factor. El otro método me pedía 22 o 44, acá solamente me está pidiendo 6. Y esto se multiplica por cada kilowatt de potencia instalada. El área mínima para este método es 100 centímetros cuadrados. El otro me pedía 645 centímetros cuadrados. Entonces, creo que acá ya ustedes se dieron cuenta de la diferencia. Existen otros casos que pueden ser mediante conductos verticales o quizás horizontales. Si son verticales, es el mismo factor y el mismo área. 6 centímetros cuadrados por cada kilowatt por un área mínimo de 100 centímetros cuadrados. Pero si son conductos horizontales, el factor cambia. Ya no es 6, es 11 centímetros cuadrados, pero se mantiene el mismo área mínima, 100 centímetros cuadrados. Comunicación con el exterior a través de una abertura. Este método debe ser utilizado solo cuando el artefacto posee un ducto de evacuación de los gases de combustión al exterior del ambiente. La abertura que te permite la normativa, ¿ya?, es la inferior. Y debe tener un área libre mínima de multiplicar 11 centímetros cuadrados por cada kilowatt y un área mínima de 100 centímetros cuadrados como mínimo. Entonces, pregunta rápida para empezar las consultas. Si yo aplico el método interior-interior en diferentes pisos, ¿cuánto es el factor a multiplicar? 22 centímetros cuadrados por cada kilowatt. 44 centímetros cuadrados. 44 centímetros cuadrados. Si yo aplico el método de interior a exterior mediante conductos horizontales, ¿cuánto es el factor? 11 centímetros cuadrados. 11 centímetros cuadrados. 11 centímetros cuadrados. Si yo utilizo el método interior a interior en el mismo piso, ¿cuánto es el factor? 22 centímetros cuadrados. 22 centímetros. Y si yo utilizo el método de interior a exterior, los normales, sin conductos, ¿cuánto es el factor? 6 centímetros cuadrados. 6 centímetros cuadrados. Y eso es lo que ustedes deben saber para su análisis. Y eso lo aprendes con la práctica, porque si ya estás trabajando como instalador de gas, vas a tener que usar esos métodos sí o sí. Y por lo general, en el examen de competencia técnica, cuando te formulan una pregunta, te dicen, según el método interior-exterior, ¿cuánto es el factor a multiplicar dependiendo de este método? Lo mismo que me acaban de responder ustedes. Sencillo. En estas imágenes podemos ver, por ejemplo, una ilustración 3D de las ubicaciones de las rejillas. ¿Ya? La superior, el inferior y uno ya instalado. ¿Cuánto tiene que ser esto
A ver, lo repito acá. ¿Cuánto tiene que ser eso? 100 máximo. centímetros 30 cuadrados. centímetros de... 30 30 centímetros. Centímetros. Cuadrados no, cuadrado es áreas. 30 centímetros nada más. Centímetros. del techo igual. ¿Cuánto es el lado mínimo? 8 centímetros. 8 centímetros. 8 centímetros, correcto. Y si yo les digo, o viene en el examen de competencia técnica, si fuese un proyecto nuevo, ¿cuánto es el área mínima de esa abertura? 280 centímetros cuadrados. 280 centímetros cuadrados. Y listo, señores. Están en la jugada. ¿Consultas hasta acá? Ojo, ojo. La presentación de hoy día son aprox 23 diapositivas y terminando la exposición se les va a compartir a ustedes un simulacro de 20 preguntas. 20 preguntas que va a venir de ventilación y ducto de evacuación. Entonces, si hemos prestado atención a esta clase, lo van a responder normal. Y si es que no lo han estado, eso utilícenlo como guía. ¿Por qué? Porque, repito, los exámenes de competencia técnica sí o sí se tienen que centrar de lo que viene en las normativas. Y en las normativas hay preguntas claves. Esas preguntas claves ya es lo que el instalador como mínimo debe saber. Ya, si no hay preguntas, voy a seguir. Métodos alternativos para la ventilación de espacios confinados. ¿Y qué quiere decir métodos alternativos? Eso es el tercer método que en la práctica sí lo autoriza y es ya, digamos, situaciones donde no hay mucho aire de renovación y tienes que usar métodos mecánicos para suministrar una fuente de aire adicional. Existe la posibilidad de suministrar el aire para combustión a través de medios mecánicos, en cuyos casos este debe provenir. A ver, señores, el audio. A ver, Juan Led. Listo. Si utilizamos los métodos alternativos, se tiene que corroborar que el flujo mínimo de suministro de aire debe ser 0.034 metros cúbicos por minuto por cada kilovatio instalado. En este caso, cada artefacto debe ser provisto de un sistema de seguridad que impida el funcionamiento del quemador principal del artefacto cuando el sistema de ventilación no funcione adecuadamente. Estos dispositivos de seguridad deberán actuar directamente sobre las líneas de alimentación de gas para su corte inmediato. Ahora vamos a tratar sobre las rejillas y conductos para la ventilación de ambientes interiores. Hasta hace poco habíamos aprendido aberturas permanentes, que eran los huecos. Pero ya habíamos dicho que no va a quedar hueco, tiene que colocarle una rejilla. Las aberturas permanentes deben protegerse en forma adecuada para impedir que materiales extraños, agua o granizo puedan obstaculizar el flujo de aire hacia los ambientes interiores. En general, no deberán obstaculizarse con ningún otro tipo de material. Las rejillas utilizadas para proteger las aberturas permanentes deben ser fabricadas en un material que ofrezca una resistencia mecánica. El área libre es solo el 60% del área de la abertura cuando la rejilla es metálica. Es ahí donde salió el artificio del 0.6. Y como último punto, si se utilizan mallas para proteger las aberturas, la menor dimensión
de los espacios en la misma no deben ser inferior a 6.3 milímetros. Hasta acá cerramos lo que es ventilación. Como un dato adicional, si es que ustedes se preguntan, profesor, ¿cuál es la diferencia entre la M040 y la 022? Solamente la diferencia que ustedes van a encontrar es en dos partes. Bueno, tres partes en realidad. La primera parte, quiero que ustedes miren esto de acá, lo voy a borrar mejor. ¿Ya puedo borrar este dibujo? Sí, profesor. Solamente para que ustedes Vale. sepan cuál Sí, es la profesor. diferencia y no piensen que una normativa respecto a la otra es totalmente distinta. Falso. Vamos a copiar ambas normativas para que ustedes se den cuenta cuál es la gracia de la diferencia. A ver. Ya, por ejemplo, acá están las dos normativas, lo estoy separando. Uno es la 111.022 y el otro es la M040. ¿Qué diferencia están encontrando en esta parte de acá? En una te dice 60% cuando la rejilla es metálica. En la otra normativa te dice 75% cuando es metálica o plástica. Y si es de madera, 25%. ¿Ya? ¿Han visto la diferencia? Algo mínimo. ¿Qué otro más se diferencian? Es respecto a patio de ventilación, la definición de patio de ventilación. Acá está patio de ventilación que te dice 2 metros de lado y 4 metros cuadrados, 2 metros 2 y 4.84. Es lo que te dice la M040. Si tú revisas la 111.022 y te vas a patio de ventilación, patio para el ingreso de aire o patio de ventilación, ¿qué te dice? Uno me decía 2 y 4 metros cuadrados o 2.2 y 4.84 metros cuadrados. ¿Cuánto me dice acá? Me pide lado mínimo 1 metro. Área mínima 3 metros cuadrados y 4 metros cuadrados. El otro punto es en espacio confinado y no confinado. Espacio confinado y no confinado. Acá está. 4.8, igualito se respeta 4.8, 4.8. Donde cambia es el tema del vano de 2 metros cuadrados. Ustedes ya saben que si existe un vano de 2 metros cuadrados como mínimo del ambiente que están evaluando, mediante ese vano de 2 metros cuadrados han unido otro ambiente. Pero te pide la M040 mínimo 2 metros cuadrados de vano. En cambio, la 111.022 no te dice 2 metros, te pide mínimo 1,50 m. Los que estén trabajando ahorita en gas, porque entiendo que acá debe haber ya algunos compañeros que ya están laborando y están solamente renovando. En la práctica, cuando están participando en la habilitación y han usado una ventaja de los 2 metros, el inspector les pide que lo trabajen mediante 2 metros cuadrados o mediante 1.5 metros cuadrados. Mediante 2 metros cuadrados, profesor.
2 metros cuadrados. O sea, y ustedes pueden, pero, profe, la normativa te dice 1.5. Sí, la 022 te dice 1.5, pero la M040 me pide 2. Y ya les dije ya, ¿con qué normativa debes trabajar? Con la que te exige más. En otras palabras, con la M040 que te pide 2 metros cuadrados como mínimo para ese punto. Eso sería todo respecto a ventilación. Espero que les haya gustado esa parte. Vamos a empezar ahora con lo que es ducto de evacuación. ¿Ya? A ver, un minuto. Ingeniero, antes que cambie de tema, una preguntita. Y en el examen, cuando usted responde respecto a la 022 y lo otro es M40, entonces ¿cuál debe dar la respuesta en ese caso, en ese escenario? Ya, yo les comento la experiencia que me ha pasado tanto en Buró Veritas y SGS cuando daba esta actividad. O sea, yo he encontrado, cuando di mi examen IG3 y IG2, he encontrado en algunas oportunidades preguntas mal redactadas. O sea, eso no quiere decir que el examen te puede venir 100% correcto. Un ejemplo clarito que les voy a decir. Una vez me vino la pregunta, ¿cuál es la velocidad del gas natural? Y vino la respuesta, menor o igual a 40 metros cuadrados, menor a 30 metros, menor o igual a 40 metros por segundo, menor a 30 metros por segundo, ninguna de las interiores. Pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la velocidad del gas natural? ¿Qué marcarían ustedes? Menor o igual a 40 metros por segundo, ingeniero. ¿Ya? ¿Quién más? Pero no te refieres a residencial. NA. Ya. A ver, ya tenemos varias respuestas. ¿Y por qué? Dependiendo de la normativa, de la 110 y la 111 son diferentes. Exacto. Ustedes no se lancen de frente a la piscina. O sea, ustedes tienen creo que 2 horas mínimos que dure el examen. ¿Ya? Esa pregunta está incompleta. ¿Por qué? Porque tenemos la 111.011, que es residencial y comercial, y me pide menor o igual a 40 metros por segundo. Y tenemos la industrial, que es la 111.010, que también te habla sobre velocidad del gas y te dice menor a 30 metros por segundo. La pregunta te vino, ¿cuál es la velocidad del gas? No te especificó para qué tipo de área, residencial o comercial o industrial. Una pregunta mal formulada. ¿Qué es lo que yo hice cuando me vino ese tipo de pregunta? Llamé al supervisor que está supervisando el examen, le comenté justamente mi observación, lo que hizo el supervisor, llamó a la persona que elaboró el examen y la respuesta que me dieron es marca, pero al costado pones bajo qué normativa te estás enfocando tu respuesta. Yo marqué, digamos, pongo 30 metros por segundo basándome en la 111.010. Cuando me entregaron mi examen, me lo validaron. Les invito a que hagan eso. ¿Sí? ¿Todo claro? Claro, ingeniero, está bien. Listo, sigamos. Ducto de evacuación. Clasificación de los artefactos a gas. Los artefactos se clasifican de acuerdo con naturaleza de los gases utilizados o categorías, instalación y método de evacuación de los productos de combustión o tipos, criterios adicionales que la entidad competente puede establecer, que hasta el momento no ha establecido nada adicional. Clasificación de los gases. Los gases de combustibles que pueden emplearse con estos artefactos están clasificados en 3 familias, de acuerdo a su índice de BUP, y lo podemos ver en la tabla que está al costado. Existen 3 familias, cada familia con cierto grupo de familias. ¿Ya? El gas natural se encuentra en la segunda familia. El GLP se encuentra en la tercera familia. Clasificación de los artefactos según la familia de los gases que se usa. Los artefactos a gas se clasifican en categorías 1 y 2 de acuerdo con la naturaleza de los gases para los cuales están diseñados. Categoría 1
son los artefactos diseñados para utilizar gases de una sola familia e incluso de un solo grupo de la misma familia a las presiones de suministros indicadas para el artefacto. Categoría 2. Artefactos diseñados para utilizar gases de dos familias a las presiones de suministros indicadas para el mismo. Hace un momento les dije que el gas natural se encuentra en la segunda familia y el GLP se encuentra en la tercera familia. Categoría 1 utiliza una sola familia. Categoría 2 utiliza dos familias. Yo les pregunto en base a esto. Las cocinas que ustedes tienen en sus casas, ¿qué categoría es? ¿Categoría 1 o categoría 2? Categoría 2. Categoría 2. A ver, ¿quién dice 1? Categoría 2. ¿Y por qué? ¿Por qué es categoría 2? Porque usa los dos tipos de gases, ¿no? Porque utiliza los dos tipos de gases. Puede ser gas natural o GLP. Gas natural es familia número 2 y GLP familia número 3. ¿Qué te dice la definición de categorías? Categoría 2 es el que puede utilizar dos familias o más. Y creo que ya con ese ejemplo se entendió el por qué nuestros artefactos a gas es categoría 2. A nivel nacional utilizamos categoría 2. Los sistemas de evacuación deben tener superficies interiores lisas o esmaltadas y construirse de materiales no combustibles ni quebradizos, con una resistencia al fuego superior a 2 horas. Para ello, repasar la norma NFPA 251. Los sistemas de evacuación preferentemente tendrán una sección transversal interior de geometría circular. ¿Qué quiere decir esto? Los ductos de evacuación que ustedes van a ver en comercios o en residencias pueden ser de forma circular o de tubo, el ducto. Pero la normativa también te dice que no solamente eso está permitido, también puede ser de forma rectangular o forma cuadrada. También está permitido. Sin embargo, podrán ser de forma rectangular o cuadrada siempre y cuando el área seccional interior sea equivalente al de uno circular incrementado en un 10%. En el caso de los ductos rectangulares, la relación entre lado mayor y lado menor debe ser menor o igual a 1.5. Ninguna parte o componente de un sistema para la evacuación de los productos de combustión del gas debe extenderse o pasar a través de un sistema de ventilación y mucho menos evacuar en él. Las dimensiones de los conectores en cada segmento del sistema colectivo, en ningún caso puede haber reducción de diámetro respecto al diámetro del collarín del artefacto a gas. Hasta ahí les voy a resumir. Entonces, el ducto de evacuación, creo que tengo una foto acá. Ya, vamos a tomar esto. Vemos que este es el ducto que estamos trabajando en nuestro proyecto. Y tu cliente te dice, ¿sabes qué, alumno Luchito o técnico Luchito? No quiero que rompas mi pared. Utiliza la rejilla superior que me instaló el otro técnico y por ahí lanza el ducto. ¿Eso es correcto o incorrecto? Incorrecto. Incorrecto. Incorrecto, dije. Eso es incorrecto. La normativa te lo dice claro. No puedes atravesar un sistema de ventilación o colocar tu deflector apuntando a esa ventilación. ¿Por qué? Porque estamos irrumpiendo justamente su funcionalidad de esa abertura o reducir su área. Cualquiera de esas dos ya me imposibilita su función de esa rejilla. Es por eso que la normativa te dice no lo puedes atravesar ni mucho menos defogar en ella.
Chimenea colectiva en mampostería. Para la evacuación de los productos de combustión de varios artefactos a gas tipo B1, instalados en más de una planta o nivel de un mismo edificio, la chimenea colectiva debe tener una abertura inferior de ventilación permanente provista de celosía con un área libre mínimo de 200 centímetros cuadrados. Y el extremo terminal de la chimenea colectiva debe extenderse mínimo 1,80 m por encima del techo o cubierta. Apréndanse esos valores porque eso es lo que normalmente llegan a preguntar respecto a chimeneas en mamposterías colectivas. Los sistemas de evacuación de los productos de combustión para evacuación, tiro natural o inducido de los productos de combustión de gas no deben terminar bajo aleros o parapetos de las edificaciones donde están instalados. Chimeneas colectivas para conectar artefactos de uso residencial. Las chimeneas colectivas para conectar artefactos de uso residencial, me disculpan un momento, por favor. Las chimeneas colectivas para No se conectar... escucha, Inge. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí se escucha, ingeniero. Sí se lo escucha, claro. Listo, muchas gracias. Las chimeneas colectivas para conectar artefactos de uso residencial se deben extender mínimo 1,80 m por encima del acople de inserción o collarín del conector instalado al sistema de evacuación ubicado a mayor altura en el caso de chimeneas de mampostería. Como mínimo 1 metro por encima del punto donde se cruza con el techo. Como mínimo 60 centímetros por encima de cualquier parte o componente de la edificación comprendida en un radio máximo de 3 metros. Tienen que aprenderse esos datos. Chimeneas colectivas, uso residencial, y ahora vamos a aprender chimeneas colectivas, uso comercial. Las chimeneas colectivas para conectar artefactos de uso comercial se deben extender mínimo 3 metros por encima de cualquier parte dentro de un radio de 7.5. ¿Qué me decía la anterior? Me decía 60 centímetros en un radio de 3 metros para uso residencial. Para uso comercial te dice ahora 3 metros en un radio de 7.5 metros. Mínimo 3.7 metros por encima del punto de inserción del collarín del conector instalado a mayor altura, descontando la altura del extremo terminal o sombrerete. Las chimeneas en mampostería se deben instalar cumpliendo los siguientes criterios. Deben poseer acabado liso y resistentes a la corrosión. Fisuras. Se pueden usar recubrimiento para reducir la temperatura sin reducir el diámetro. Escuchen que cortado, Inge. A ver, señores, ¿me confirman? Se lo escucha bien, profesor. Todo claro. Gracias. A ver, el compañero que tiene fallas es su internet, por favor. Las chimeneas deben disponer de un colector de cenizas o No se sumidero. escucha, Inge. A ver, señores, por favor, estoy haciendo las consultas y varios compañeros me mencionan que se escucha normal. Solamente escucho a uno que tiene la señal interrumpida. Posiblemente sea su equipo o sus megas. Las chimeneas deben disponer de un colector de cenizas o sumidero en su extremo inferior, con una abertura de inspección y remoción de escombros provistas de una compuerta de cierre hermético instalada a una distancia no mayor de 30 centímetros del fondo de la chimenea. Pasemos ahora a aislamientos. Los artefactos tipo B1 y tipo B2, cuyos productos de combustión alcancen temperaturas superiores a 538 grados Celsius,
medidos en la boca de entrada del respectivo conector deben recubrirse externamente con un aislamiento térmico de manera que se logre una temperatura máxima de 60 grados Celsius. Fijación y ubicación, cambio de dirección y pendientes. Los artefactos tipo B1 y tipo B2 deben instalarse evitando cambios de dirección o cualquier tipo de características constructivas que puedan afectar el flujo de los productos de combustión. Asimismo, tales conectores deben instalarse sin depresiones ni declives, con una pendiente continua ascendente mínimo del 3% o 2 grados hexagesimales hasta un máximo de 45 grados hexagesimales. En otras palabras, el ducto de evacuación, señores, y te lo está diciendo acá, tipo B1 y tipo B2, en todo su recorrido del ducto tiene que ser ascendente. En toda su trayectoria del ducto, la inclinación que va a tener es para arriba. En ningún motivo hacen la construcción del ducto apuntando para abajo. La normativa es clara, te dice, vas a tener que usar una pendiente ascendente. Como mínimo, 2 grados hexagesimales y como máximo 45 grados sexagesimales. Paso a través de techos, pisos y paredes. Los artefactos tipo B1 y tipo B2 no deben atravesar techos, pisos o muros que sean del tipo cortafuego. El tramo horizontal de un conector individual acoplado a un artefacto de gas tipo B1 no debe exceder del 75% de la altura del tramo de la chimenea, ubicado por encima del nivel del conector. Las chimeneas para artefactos de uso residencial y comercial se tienen que utilizar sombreretes o deflectores. En otras palabras, obligatorio que la parte final del ducto de evacuación debe tener su sombrerete o deflector. Obligatorio. El sombrerete de los equipos tipo B1 y tipo B2 debe terminar como mínimo a 90 centímetros por encima de cualquier bocatoma para la aspiración forzada de aire localizada dentro de un radio de 3 metros. ¿Por qué? Imagínense que encontramos una rejilla justamente que tiene esa succión. Y si yo instalo mi deflector muy cercano a ello, lo que va a hacer esa rejilla que va a estar aspirando, va a jalar esos gases de combustión. Es por eso que te piden que te alejes como mínimo 90 centímetros como tal dentro de un radio de 3 metros. Esta pregunta es clásica en los exámenes de competencia, ¿ya? Respecto a la distancia del deflector a ubicaciones de ventanas superiores, inferiores, laterales o también pueden ser como puertas o rejillas. De un deflector a una ventana superior, mínimo 1,20 m de separación. Si el sombrerete está al costado de una ventana, mínimo 1,20 m de separación. Si estuviese la ventana en la parte debajo del sombrerete, mínimo 30 centímetros de separación. Y tiene lógica. Ustedes, o si han trabajado en los ductos de evacuación, cuando salen esos gases a través del sombrerete, ¿esos gases para dónde se van a ir? ¿Para arriba o para abajo? Arriba. Para arriba, profesor. Esos gases se van para arriba. Entonces, si yo tengo una ventana en la parte debajo del deflector, ¿cuál es la probabilidad de que esos gases se metan en la ventana que está debajo del deflector? ¿Alta o muy baja? Alta. Baja. Es baja. ¿Por qué? Porque hemos dicho que los gases, en vez de que bajen, van a subir. Y si la ventana está debajo, difícil que esos gases bajen. Pero ¿qué pasa si la ventana está arriba del deflector? Cuando salgan los gases y yo lo pongo cerca, esos gases, como se elevan, se van a encontrar con la ventana.
Es por eso que te tienes que alejar mínimo 1,20 m. Elemental. Claro. El punto más bajo del extremo terminal de un sistema de evacuación para artefactos tipo B2 que opere bajo tiro mecánico forzado debe localizarse cuando menos 30 centímetros por encima del piso. Acá estamos encontrando unos ejemplos de los artefactos tipo A y qué tipo de artefacto es el de la derecha, tipo B1 o tipo B2. ¿Qué dicen? Tipo B2. Tipo B2. Es tipo B2. Otro tipo de preguntas clásicas del examen de competencia, si ustedes filtran el Reglamento Nacional de Edificaciones y ponen artefacto tipo C, en artefacto tipo C hay poca información. Y esto, lo que estoy proyectando, es uno de los más importantes de esa poca información que encontramos. ¿Ya? ¿Y en qué se basa esto? Te va a decir que el artefacto tipo C va a tener que alejarse sus deflectores tanta distancia dependiendo la potencia del artefacto tipo C. Si el artefacto tipo C es hasta 3 kilowatts, aléjate 15 centímetros de cualquier entrada de aire. Si el artefacto tipo C está entre 3 a 14.7, aléjate mínimo 23 centímetros. Si el artefacto tipo C tiene mayor a 14.7, aléjate mínimo 30 centímetros. Los extremos terminales conectados a artefactos tipo C deben estar mínimo a 30 centímetros por encima del nivel del suelo, igualito que el artefacto tipo B. Acá se me pasó este dato. Nota, cuando los extremos terminales de los sistemas de evacuación de tiro mecánico forzado descarguen sobre veredas, pasajes públicos o vías peatonales, deben ubicarse mínimo a 2,10 metros del piso. Repito, si tienes un artefacto tipo C y este está dando a la calle, de ese deflector del tipo C a la vereda, como mínimo 2,10 metros. Consideraciones generales para la evacuación directa a través de la fachada o frontis. El conector para la evacuación directa a través de fachada debe cumplir con los siguientes requisitos. Primero, debe ser metálico, internamente liso, rígido, resistente a la corrosión y capaz de aguantar temperaturas de trabajo hasta 250 grados Celsius como mínimo. Adicional a eso, el diámetro del ducto del artefacto tipo B va a estar en relación a la potencia, y esto es correcto. A mayor potencia, mayor diámetro. A menor potencia, menor diámetro. Todo es proporcional. ¿Qué te pueden preguntar? Si la potencia del equipo tipo B es menor a 11.5, ¿cuánto es el diámetro mínimo? 90 milímetros. Y así sucesivamente, dependiendo qué potencia tienes. Le puede venir ese tipo de pregunta. Por ejemplo, si la potencia es 50 kilowatts, ¿cuánto es el diámetro mínimo? Repito, si la potencia es 50 kilowatts, ¿cuánto es el diámetro mínimo? 175. 175. 175 milímetros, correcto. Distancias mínimas de extremo del conducto de evacuación de aparato de circuito abierto de tiro natural que atraviesa las paredes. Entonces, estas distancias mínimo son 10 centímetros como tal. Con la ayuda de un analizador de gases, establecer la cantidad de CO2 corregido
¿ya? Que se encuentra dentro del ambiente, como máximo lo permitido son 50 partículas por millón, 50 ppm. Eso lo encontramos también en la RCD 099-2016, en lo que es procedimiento de habilitación. ¿Cuántos son los ppm permitidos como máximo? Hasta 50 ppm. Si tiene más de eso, se tiene que evaluar nuevamente el tema de la ventilación. Los calentadores de paso continuo tipo A deberán instalarse a una distancia mínima de 30 centímetros respecto al techo del ambiente. Repito, si tú tienes un calentador de agua tipo A y lo vas a instalar, asegúrate que del techo al borde superior del calentador de agua exista mínimo 30 centímetros. Puede estar 30, 35, 40, no hay problema. Pero si le das menos de 30 centímetros, te va a observar, salvo que el inspector se le pase ese dato. Cuando el material del techo sea combustible, debe interponerse una pantalla o una barrera de material incombustible a una distancia mínima de 5 centímetros respecto al techo, conservando la distancia mínima de 30 centímetros de barrera al calentador. Y como última presentación, apréndanse estas tablas. Bueno, no es una tabla, sino son abreviaturas que se utilizan ya en ductos de evacuación. Esto me vino nivel IG3, me ha venido este tipo de pregunta, por ejemplo, ¿qué significa MEC más MEC? ¿O qué significa MEC más NAT? ¿Ya? Entonces, apréndanse también esta parte. Y bueno, señores, hasta ahí es la presentación respecto a ducto de evacuación, a ventilaciones y a definiciones. La última parte que toca exponer o presentarles a ustedes es un simulacro de lo que hemos expuesto el día de hoy para ver qué tan preparados están en el capítulo de la M040. Antes de empezar ese simulacro, ¿alguno de ustedes tiene alguna consulta? ¿Ninguno? Nada, Inge. Ya, vamos a hacer un pequeño resumen, a ver si hemos prestado atención y ustedes van respondiendo. Ya. ¿Qué otro nombre se le conoce al deflector? Sombrerete. Sombrerete. Correcto. ¿Cuánto es el factor si utilizo el método interior a exterior mediante conductos horizontales? 11 centímetros cuadrados. 11 centímetros cuadrados. Si yo aplico el método interior a exterior mediante una rejilla, que me dice la normativa, ¿cuál es la autorizada? ¿La superior o la inferior? La superior. Inferior. Es la inferior. La inferior. Si yo tengo un patio de ventilación multifamiliar, ¿cuál es el lado mínimo y el área mínima? 2 metros cuadrados. 2 metros cuadrados. 2.2 metros. 2.2 metros cuadrados. 2.2 metros, 4.82. 4.84 metros cuadrados. 2.2 metros y 4.84 metros cuadrados. Correcto. ¿Qué significa ambiente confinado? Que no cumple los 4.8 metros cuadrados. Cuando es menor a 4.8 metros cúbicos por kilowatt, la relación volumen entre potencia. Correcto.
¿El gas natural en qué familia se encuentra? Mira, no. En la familia 2. Segunda familia. ¿Qué Familia significa categoría 2? Pueden utilizar gas de la segunda y tercera familia. Pueden utilizar 2 familias o más. Puede ser primera y segunda, primera y tercera, segunda y tercera, pero de 2 a más familias. Siguiente pregunta. Si yo utilizo el método bajo la definición ambiente abierto hacia el exterior mediante un vano en la pared, ¿cuánto es el porcentaje mínimo y la distancia máxima respecto al techo que me debo alejar? 30 centímetros. Falso. 30 centímetros. Falso. 40%. Falso. ¿Cuánto dijo el porcentaje? 40%. 40% es válido. Falta la distancia. 2 metros cuadrados. Eso es área. Ya, eso les dejo para que lo rebusquen. Siguiente pregunta. A ver, uno ya de ducto de evacuación. ¿Qué significa tipo B2? Artefacto diseñado por un conducto. Mecánico y tiro forzado. Mecánico, es uno de tiro mecánico, correcto. Siguiente pregunta de ducto de evacuación. Si eran un ducto colectivo residencial, ¿cuánto era la distancia que debía crecer a otras estructuras si es que estaba dentro de un radio de 3 metros? Ahí está. 90. No, 60 centímetros. 60 centímetros. Esta es una pregunta fija. Esta pregunta sí le va a venir en su examen sí o sí. ¿Cuánto es los ppm tolerables máximo? 50. 50. 50 ppm. Correcto. ¿Cuánto es, esta pregunta también es seguro fijo, cuánto es el lado mínimo de una abertura o rejilla? 8 centímetros. 8. 8 centímetros. Última pregunta. A ver, ¿cuánto es el área mínima si yo utilizo el método interior a interior en el mismo piso? 645. 645. 645 645 centímetros cuadrados. Correcto. Listo, señores. Veo que me han respondido solamente un grupo de compañeros, así que los demás creeré que se están reservando sus opiniones. Mi consejo para todos es que si es que tienen el examen próximo en esta semana, repasen por igual las normativas. ¿Por qué? Siempre se tiene la mala costumbre de pensar de que el examen solamente viene de un tema. Eso es falso. No sabemos cómo puede venir el examen de competencia, pero lo que sí sabemos es que los temas ya están estipulados. ¿Y cuáles son esos temas? Estos son los temas que sí o sí te va a venir en tu examen de competencia. No te va a venir otro tema aparte. ¿Ya? Entonces, mi consejo, estudien por igual esos 4 temas. No solamente se centren en estudiar un solo tema. No agarren esa práctica. Estudien por igual los 4 temas. Bueno.
En un momento voy a compartir el examen, que es el simulacro de 20 preguntas. Ustedes lo desarrollan, me gustaría que lo desarrollen ahora mismo. Pónganse ustedes mismos se van a calificar. Ya mañana se les está compartiendo las respuestas para que ustedes se califiquen. Cuántas buenas y cuántas malas han obtenido. No sé si me dejé entender ahí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Ya, repito, entonces en el grupo donde se les ha mandado el link, se les va a compartir el examen en PDF, que son 20 preguntas, pero es para que ustedes mismos se califiquen. Hoy día lo resuelven, pónganse una meta, pónganse, no sé, 15 minutos o 20 minutos conscientemente, porque si hacen trampa no tiene sentido ese examen. Es para que ustedes sepan en qué nivel se encuentran. Mañana se les está compartiendo la respuesta y ustedes mismos se van a calificar y van a ver ahí qué resultado tienen, si están preparados en esa normativa o todavía les falta repasar mucho más. ¿Listo? Ok, profe, listo. Ingeniero, una consultita antes que termine. Y respecto a la norma 022 y 023 y la M40, entonces, ¿cuál sería necesario de que uno la pueda estudiar más? Porque yo en el caso yo tengo la M40. Esa es mi pregunta, ingeniero. ¿Qué es lo que debería ser ahí? Pero es justamente lo que les señalé. Hace un momento les señalé solamente cuál es la variación en la 022. En la 022 solamente estudiate, si tú quieres estudiar ambas normas, ya les he mencionado que en esta parte solamente ha variado este 1.5, ha variado en patio de ventilación, solamente ha variado también este otro de acá. Y como Claro, lo que entendí que para la parte práctica es mejor la 040. Tiene mejor rango. Exacto. Entonces, y esta última parte de acá. Nada más, ni para que lo estudies todo al completo, porque solamente ha cambiado esta parte de acá. Esos 3 puntos que le he señalado es la única diferencia de la 022 respecto a la M040. Yo les aconsejo, estudienlo igual, pero de la 022 no se maten estudiándolo todo, solamente estudien esa partecita que es lo que varía de la 022 y la 040. En su examen, si es que en el examen de competencia técnica les viene la pregunta, ¿cuál es, digamos, el área libre si la rejilla es metálica? Ustedes lo van a dudar. ¿Por qué? Porque la 022 te dice 75% y la M040 te dice 60%, y posiblemente en las alternativas estén ambas. Pero si la pregunta no te dice bajo qué normativa, tú tranquilamente levanta la mano, señor supervisor, esta pregunta bajo qué normativa lo están tomando, con la 022 o la M040. Si te dice la 022, ya sabes que es 75%. Si es la M040, sabes que es 60%. Sí, chicos, igual también atentos en su examen, porque en el examen dice, basado en la NTP 011, 012, la 040, la 022, la 023, la 023, tienen que prestar atención a qué tipo de pregunta le están haciendo, para que no sucedan esos errores de que marcan otro tipo de medida pensando que es una NTP distinta a la que le están haciendo la pregunta. Sean muy cautelosos, así como les dice Eder. Eder les dice de que tienen 2 horas aproximadamente. Tómense la molestia de leerlo. Sí, si es posible, salgan hasta el último y marquen todo porque no hay puntos en contra. Gracias, Diego. Diego, entonces te estoy compartiendo el interno, el simulacro de 20 preguntas para que lo envíes en el grupo, donde mandaste el link para este acceso, y mañana se está compartiendo la respuesta para que todos ellos se puedan calificar. Ya no hay ningún problema, no hay ningún problema. Igual cuando puedas, compárteme las PPTs que has presentado el día de hoy para también compartirlas ahí en ese grupo y todos puedan seguir repasando, ¿sí? Muchísimas gracias. Listo. Sí, porfa, Inge, que estén resaltados los puntos más importantes
como ustedes ya tienen conocimiento de No más se o menos las va, preguntas que no vienen. se va a hacer eso. Eso es función de cada uno de ustedes estudiar y repasar y remarcar lo que ustedes consideren más importante, chicos, por favor. ¿Sí? No le podemos dar todo Bueno, masticadito. Ustedes tienen que poner de su parte leyendo y estudiando. Nosotros ponemos la nuestra brindándoles los materiales de estudio. Luego el resto es de ustedes. La absorción, como ustedes absorban los conocimientos, es netamente de cada persona. no, pero básicamente en lo que cambian, por ejemplo, las normas en respecto a la 040 y la Exacto, 022. cuando tú leas, amigo, cuando tú leas y revises bien, te vas a dar cuenta en qué es lo que cambia. La idea es que ustedes se den cuenta de lo que están haciendo, de lo que están estudiando, por favor. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, gracias. Buenas listo. noches, ingeniero, Muchas. disculpe. Buenas noches, le saluda Jorge, de categoría IG2 de Synergy Plus. Tuve clases el viernes, pero nunca nos informaron que hoy domingo iba a haber clases, porque incluso yo no estaba en casa, el teléfono dejé en casa, recién llego y Amigo, me doy cuenta que está en clases. Si muchísimas ustedes me gracias por pueden mandar compartir. la grabación al grupo para poder verlo, y Sí, refrescarme. te voy a explicar qué es lo que pasa. Esto no es parte de las clases. Esto es una Ah, asesoría que se da libre, como Eder estaba hablando durante toda la charla, que son casi 2 horas, explicando y recalcando que es para su examen de competencia técnica. ¿Ok? ujú. Que, que las grabaciones van a estar en la semana, sí van a estar, y nosotros vamos a compartir el link de las clases, pero estas clases son libres, son abiertas, ¿no? Son abiertas a todo público, tanto clientes de Sinergigas como clientes que no son de Sinergigas o futuros clientes de Sinergigas. ¿Sí? No te preocupes Ok, por eso, no es parte de las ok, clases. Sí, ok. ingeniero, una cosa que pasaría, sería también pertinente que nos avisen con anticipación, porque muchos de nosotros estamos en diferentes actividades hoy día domingo y a mí tampoco me han avisado. Ahora te comento lo siguiente, esto, como estoy repitiendo, es solamente para los que van a dar competencia técnica en esta semana y la próxima semana. Los que están en clases, estas clases se les van a dar muy aparte. Si se les ha avisado en su grupo, es como un parte de, es por ser condescendientes con ustedes para que si quieren entrar, pueden ingresar. Para el que puede o para el que no puede, pues, no va a poder ingresar, no hay ningún problema. Pero estas normas se tocan dentro de las clases si es que estás en clases, ¿no? Yo más bien diría muchas gracias por habernos avisado porque ha sido muy provechosa la clase, puntos claves, de verdad. Muchas gracias por avisarnos y por compartir el conocimiento. Gracias. Gracias, sí avisaron, sí dijeron. Sí, correcto, se avisó y se puso en los grupos, pero a veces no lo revisan, pero no hay ningún problema, no hay ningún problema con eso. Acá no estamos juzgando ni señalando a quién vio y quién no vio. No, esto es abierto a todos ustedes de manera gratuita de parte de nosotros hacia ustedes. Y sí, es un domingo donde muchas personas hacen distintas actividades, pero nosotros al avisar, el que puede ingresar, ingresará y aprovechará. El que no, lamentablemente no va a poder prestar atención y no va a poder ingresar. Tampoco es obligatorio y tampoco se les está obligando a pagar o a llevar esta asesoría, que es totalmente gratuita, ¿sí? Gracias. Gracias. Listo. Muchas gracias a todos y Maestro, disculpe, éxitos. una consultita, disculpe que incomode. Y si uno quiere de repente solicitar una explicación más, de repente una clase presencial, ¿cómo debo hacer? Las clases, no damos clases presenciales, las clases son virtuales. Si es que quieres que un profesor se dedique netamente a ti a darte clase, eso es una inversión elevada porque la persona se va a dedicar su tiempo para explicarte netamente a ti. Como el video va a estar colgado, yo te recomiendo de que veas el video una y otra vez hasta que lo entiendas. Y si es que consideras de que aún así no logras aprender, te recomiendo llevar el curso que dura 3 meses y ahí sí vas a poder absorber todos los conocimientos. Listo, señores. Con ello damos cerrado la capacitación de hoy día de reforzamientos. Los mejores éxitos para los que tienen programación de examen de competencia en esta semana o la siguiente. Consejo, no se confíen, repasen todas las normativas por igual.
Uno nunca sabe qué preguntas van a venir. Muchos éxitos y muy buenas noches. Gracias, Fede. Y acá me quedo con los que tengan alguna consulta unos 5 minutos. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Alguien tiene Gracias, profe. duda? Gracias, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias. Compañeros. Manuel García, el video va a estar subido en la semana, máximo el día miércoles. Kevin, ¿has levantado la mano? Dime. Sí, buenas noches, ingeniero. Una consulta, soy de la PROM 43. He estado escribiendo al grupo y el problema es que yo vivo en provincia y quisiera saber cuándo vamos a tener la reunión con el ingeniero de prácticas para así programar un vuelo. Tienes que hacerlo saber, como ya me habías hablado, por el mismo grupo, ¿ok? Y si ya lo has hecho, entonces te van a responder el día lunes, porque creo que me hablaste viernes en la tarde, ¿no? Sí, en la noche, literal. Y también le consulté a mi consultor de Fue en la ventas. noche, si fue en la noche, entonces difícil que alguien te conteste un viernes a esas horas, Sí, ¿no? sí. El día lunes ya te van a estar respondiendo bien y dándote los detalles en caso sea Sí, necesario. por favor, sería de mucho gusto, porque si me avisan a la última hora, ustedes saben perfectamente que Igual todo no es se claro. avisa a última hora, se avisa aproximadamente con unos 15 días de anticipación. Aún así Ya, sigue siendo última hora, amigo. pero voy a pedir de que Por a ti, favor. en especial a ti, No, somos dos, te avisen con tiempo. No te preocupes, ¿sí? Ya, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.